Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 5. Clase 90. Los ángeles continúan unánimes reconociendo la dignidad del Cordero y ahora se enfocan en la fortaleza, fruto de la meditación profunda y la oración constante para enfrentar al reino enemigo y vencer en las batallas espirituales. En dichos enfrentamientos, la participación angelical es fundamental para llevar adelante estos combates espirituales. El apóstol Pablo fue uno de los creyentes que más profundizó en este tema y recibió mucha inspiración del Espíritu Santo para revelar en sus cartas muchos secretos espirituales concernientes a las guerras que principalmente acontecen en el segundo cielo entre las huestes angelicales de Dios y las del dragón. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Un creyente no puede fortalecerse en el Señor si no tiene la palabra revelada de Dios en el corazón. Todo lo que se haga en la obra, que no sea a través de la gracia divina, revela que detrás está la manifestación del diablo. Servir al Señor sin meditar en su palabra es el mayor engaño que puede sufrir un creyente, ya que será un gran obstáculo para el desarrollo del reino. Y lo mismo sucede si esa meditación no va acompañada de una oración constante. Son inseparables. Únicamente ejercitando las dos cosas a la vez, un creyente puede manifestar la palabra de vida, que es la única manera de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En consecuencia, es imposible pelear una batalla espiritual y vencer sin antes haberle dado a Jesús un lugar en el corazón. Se debe entrar en la guerra espiritual con el poder de su fuerza. El Evangelio no es una batalla entre seres humanos. Por ese motivo, muchos creyentes no pueden avanzar en su vida espiritual, ya que están constantemente disputando con las personas, mientras el diablo se burla con sus ángeles y demonios de la ignorancia espiritual de los hijos de Dios. Digno de recibir la fortaleza. No es una lucha contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo, un hombre que aprendió a fortalecerse en el Señor para alcanzar grandes victorias espirituales. Él dice, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esta expresión, el apóstol Pablo dice que los principales enemigos de los seres humanos son las huestes angelicales de maldad. Para poder vencerlos, hay que tener el poder y la autoridad divinos, para contar con el apoyo de los ángeles, que obran en favor del reino de Dios, y que sean ellos los que peleen en el segundo cielo y los venzan. Pero todo este movimiento espiritual será respaldado por los hijos de Dios que se fortalecieron mediante la meditación de la palabra y la oración en el poder del Señor. Por lo tanto, el Cordero es el pilar de toda obra que se hace en el reino de Dios para que los ángeles participen en la victoria. En consecuencia, todos los ángeles reconocen en el cielo que el Cordero es digno de recibir la fortaleza, porque es el único canal de poder y autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, para manifestar la fuerza de Dios Padre y vencer a todos sus enemigos. Un creyente no puede ganar una batalla espiritual si antes no se fortalece en el poder del Señor Jesús. Digno de recibir la honra. Los millares de ángeles continúan reconociendo con gran voz la dignidad del Cordero, y ahora se refieren a la honra. Hebreos capítulo 3, versículos 3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El profeta Moisés fue fiel con la casa que Dios le dio para administrar. Cuidó su cuerpo, donde habitaba el aliento del Creador, y por la influencia del Espíritu de Dios, lo cuidó para glorificarlo. Fue un excelente mayordomo de su casa. Honró al Señor cuidando su cuerpo, donde habitaba el aliento del Creador. Sin embargo, con Cristo es diferente, ya que, como verbo de Dios, es el constructor de todas las casas y de todos los cuerpos de los hombres. Quien lo recibe como Mesías y medita en su palabra, hace de su cuerpo su casa. Si el creyente retiene firme hasta el fin la confianza y se gloría en la esperanza de su regreso, será un honor que Jesús haya utilizado su cuerpo para manifestar la gloria de su Padre. Sin duda, si el creyente entiende que si medita en las Escrituras y las guarda en su corazón, Jesús lo va a utilizar, debería sentirse muy honrado por haber sido su casa un instrumento para Dios. El hecho de que alguien sea utilizado por el Señor para realizar su obra, evangelizar, predicar, aconsejar a los hermanos, sanar a un enfermo o liberar a un endemoniado, debería hacerle sentir sumamente honrado por Dios, ya que es un privilegio inmerecido que el Señor lo utilice para llevar adelante su obra. Honrar a alguien es prestarle atención y respetarlo. Y cuando el Señor utiliza el cuerpo de un creyente para su obra, le está brindando una atención especial por obedecerlo y lo respeta porque le cedió su corazón para guardar su palabra. Y lo mismo sucede con los millares de ángeles, que se sienten honrados por el Señor por haberlos creado y utilizado para llevar adelante la obra de su reino. Ellos saben lo que significa el privilegio de ser usados por el Creador del universo, y ese mérito se lo deben al Cordero Inmolado, que los utilizó para llevar adelante su plan redentor. Lucas, capítulo 22, versículos 40 al 43. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así como este ángel apareció para fortalecer al Señor en ese momento tan crítico de su ministerio, lo que implica un honor inmenso por haberlo asistido en una situación tan especial, los otros millares de ángeles lo sirvieron durante todo el plan completo diseñado por Dios. A lo largo de la historia, todos recibieron el privilegio de ser utilizados en alguna etapa del proceso. Por eso, todos ellos, unánimes y a gran voz, declaran que el Cordero Inmolado es digno de recibir honra, digno de recibir la gloria. Los ángeles, unánimes, también reconocen que el Cordero es digno de recibir la gloria, que es la manifestación visible del Señor, obrando a través de la vida de un hombre. Este es el motivo principal por el que Dios se diversificó espiritualmente en ángeles y humanos, para poder proyectarse a través de ellos y disfrutar del universo. Juan, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estas son las palabras que declaró el Señor Jesús cuando estaba llegando al final de la obra que su Padre le había encomendado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto hace referencia a la manifestación visible de tener la personalidad del Padre en su corazón, la revelación de todo lo que le enseñó a su espíritu, reflejado en su cuerpo, después de haber pasado por el proceso de convertir las enseñanzas en fe, en un convencimiento personal, una creencia. La gloria del Padre Celestial
se manifiesta cuando le da una palabra o le manda a un espíritu para que ejecute una acción y éste logra que se manifieste en su parte corporal. Así, el Padre se ve reflejado en sus palabras y acciones. El Señor Jesús glorificó a su Padre Celestial en todo su proceder, porque llenó su corazón con su presencia al meditar constantemente en las Escrituras y en las indicaciones directas que le daba, lo que le permitió lograr que su alma se volviera idónea con su espíritu. El alma, para expresarse de una manera audible o activa, necesita tomar de la información que se guardó en el corazón, o también puede hablar y actuar por una información directa que le entró a través de sus sentidos. Pero, aún así, va a reaccionar de acuerdo a los parámetros informativos que tenga en el corazón. Cuando un hombre perfecciona ese proceso interno y manifiesta visiblemente en su cuerpo lo que Dios le habló a su espíritu, se le reconoce como un creyente genuino e íntegro, que glorifica al Padre en la tierra. Cuando el hombre no medita en la palabra, no tiene fuerza espiritual para controlar su alma, por lo que está propenso a escuchar permanentemente la voz del diablo y se convierte en un instrumento del reino de las tinieblas. A los creyentes que se denominan seguidores de Jesús, pero que no tienen el proceso interno correcto, se les llama hipócritas, lobos disfrazados de ovejas, serpientes, falsos cristos. Juan, capítulo 14, versículos 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe era un discípulo al que llamaron para ser apóstol, y por lo que le pide al Señor Jesús, se deduce que todavía no había comprendido lo que significa glorificar a Dios en la tierra. Jesús le responde: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El Señor se sorprende de que sus discípulos no comprendan el proceso de conversión, ya que el ser humano es un ser creado y la programación es importante para poder expresarse. Todo en este universo se trata del Padre. El que no lo tiene, entonces tiene al diablo, el usurpador momentáneo de los cuerpos humanos. Por eso, el Evangelio consiste en ser trasladados del reino de las tinieblas al de la luz, para manifestar al Padre Celestial. Entonces, Jesús le hace una pregunta a Felipe: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y se la responde inmediatamente: Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Indirectamente, le está diciendo: yo aprendí a programarme a la perfección. Soy totalmente el Padre encarnado en el cuerpo que recibí de María. Por eso, Jesús lo glorificó totalmente. Su boca era la del Padre, sus obras también eran las de Él, y cuando uno tiene al Padre Celestial usándole su vida, los ángeles están a su servicio para hacer su voluntad. En consecuencia, todos los ángeles juntos dicen que Jesús es digno de recibir la gloria, porque con sus palabras y obras hizo que aquel que está sentado en el trono fuera lo que realmente quiere ser. Aunque está bajo la influencia de sus dos esencias, Jesús tomó de ese trono todo lo necesario para glorificarlo completamente. Cuanto más perfeccionado está un hijo de Dios, mayor será la cantidad de ángeles que lo apoyarán en su ministerio. La actividad del plan del Padre en su vida requerirá más intervención angelical. La gloria se alcanza cuando los espíritus llegan a ese nivel de comunión. Entonces, el Padre Celestial se siente glorificado en la tierra, porque para eso creó el universo, para proyectarse a través de sus seres creados. Digno de recibir la alabanza. Juan relata que los ángeles, para finalizar el reconocimiento de la dignidad del Cordero, destacan que es digno de recibir la alabanza.
La alabanza consiste en enunciar afirmaciones positivas sobre alguien, y los ángeles, después de escuchar el cántico nuevo que exaltaba la redención realizada por el Cordero, también se sintieron afectados por la obra tan impactante que realizó Jesús. Los hombres estaban condenados a pasar la eternidad distanciados del Creador, en un lugar de tormento, cautivos por la consecuencia del pecado. El hombre no tenía la posibilidad de eliminar la culpa y la vergüenza que conlleva la desobediencia a Dios, pero el amor de Jesús por su Padre fue el pilar de su fortaleza para cargar con todos los pecados de la humanidad. De esta manera, les ofreció nuevamente la posibilidad de la restauración espiritual y de hallar la vida eterna. Solo el gran amor de Jesús, por recuperar el aliento de vida de Dios, le dio las fuerzas necesarias para afrontar una obra de esa magnitud, ya que tenía que vencer al reino de las tinieblas. Esto implicaba soportar las manifestaciones más crueles de la esencia del mal que Dios nunca quiso que sus seres creados conocieran, pero Lucifer, con su rebelión, las activó. Por ese motivo, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos vieron que el Cordero inmolado recibía el libro sellado de la mano de quien estaba sentado en el trono del universo, se postraron y entonaron un cántico nuevo de admiración extrema. Esta poderosa manifestación de adoración despertó la curiosidad de todos los ángeles del cielo que acudieron y rodearon el trono y a todos los que estaban en la escena. Con una sola voz, ellos también comenzaron a dignificar al Cordero y al llegar al final, reconocieron que era digno de alabanza. Hebreos, capítulo 1, versículos 13 al 14. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Con su acto de maldad, Lucifer destruyó la armonía del universo, el amor, la bondad, la justicia, la santidad y la comunión entre todos los seres espirituales. La unidad que todos tenían con el Padre Celestial fue violada, y todas las huestes angelicales que aman a Dios se sintieron frustradas por no poder seguir cumpliendo el propósito divino que se les había asignado. El triunfo del Cordero sobre todo el reino enemigo y el hecho de que fuera el único digno de tomar el libro eran la única esperanza que tenían los ángeles en el cielo para que todo volviera al plan original de Dios y pudieran volver a asistir a los herederos del reino por toda la eternidad. En consecuencia, Jesús es merecedor de toda la alabanza, en reconocimiento a todo lo que hizo por la restauración espiritual del universo, para que todo quedara nuevamente bajo la soberanía de quien estaba sentado en el trono y se ejecutara todo lo decretado en el libro. Así se separarían definitivamente las dos esencias. Los malos serían lanzados al lago de fuego y los que aceptaron el sacrificio del Cordero se unirían eternamente al Padre Celestial. La alabanza es un acto de gratitud por todo lo que el Cordero, que estaba como inmolado y de pie en el centro de la sala del trono, realizó por la reestructuración del universo. Ningún ser espiritual que pertenezca a la esencia del bien puede dejar de reconocer que Jesús es digno de alabanza. En consecuencia, ahí estaban todos los ángeles, millones y millones, declarando con una sola voz su reconocimiento,